Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. El día de hoy tenemos un programa que surgió a consecuencia de un comentario que nos hicieron en las redes. Uno de nuestros seguidores nos preguntó cómo se originó Satanás. Cada uno de nosotros tiene una idea referente a Satanás y lo hemos escuchado con diferentes nombres: Satanás, Diablo, la serpiente, Lucifer, el engañador, príncipe de la potestad del aire. Muchos nombres tiene, la serpiente antigua, pero Satanás es como nos lo han vendido en todo este tiempo. Si nosotros vemos la imagen que aparece a continuación, vemos una criatura que apenas la vemos nos causa un poco de miedo, un poco de rechazo, porque tiene una mirada mala, tiene cuernos, es de color rojo, tiene colmillos, tiene una cola, tiene un tridente, pero bíblicamente Satanás es así. El día de hoy en Detrás de la Escritura vamos a profundizar y escudriñar acerca del origen de Satanás, ver si inicialmente Satanás es así o corroborar si Satanás es como nosotros pensamos. Satanás fue un ángel que quiso ser como Dios. Para ello vamos a buscar en Isaías capítulo 14, el versículo 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí se menciona a un ángel llamado Lucero. Este ángel dice que cayó del cielo, era hijo de la mañana. Dice que fue cortado por tierra. Quiere decir que llegó a la tierra, y la tierra es el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Quiere decir que el corazón de este ángel se enalteció. Y en ese corazón surgió un deseo: yo seré semejante al Altísimo. Yo seré como Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Pero Lucero se olvidó de una cosa. Él es creación de Dios. Y la creación nunca va a ser igual al Creador. Entonces, ese deseo en el corazón que tenía Satanás, que tenía Lucero, este ángel, cada vez que tentaba al hombre, él colocaba este mismo corazón. Eso lo vamos a ver y desarrollar más adelante. Era un querubín privilegiado. Si nosotros vemos Ezequiel capítulo 28, los versículos de 12 al 15, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestimenta, tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué dice aquí? En el día de tu creación. Fue creado por Dios. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Nuevamente lo repite Dios en la Biblia. Fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad que tuvo este querubín privilegiado? Quiso ser semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios. Entonces, aquí se menciona que antes de la creación del hombre existía este querubín privilegiado lucero, que posteriormente, tras rebelarse contra Dios, fue Satanás. Satanás es contrario a Dios, es enemigo, ese es su significado. Entonces, desde el momento que surgió ese corazón de ser igual a Dios, quiso destronar a Dios y se rebeló junto con otros ángeles. Pero finalmente la creación nunca puede superar al Creador y Satanás fue vencido. Fue arrojado a la tierra. En Ezequiel 28, los versículos del 16 al 19, se menciona que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces claramente aquí en Ezequiel, capítulo 28, se menciona que se enalteció el corazón de este ángel a causa de su hermosura, a causa de todo lo que Dios hizo en él. Hizo que sea un ángel hermoso, de vestiduras hermosas. Era sello de la perfección, se menciona versículos más anteriores. Pero dice, yo te arrojaré por tierra. ¿A dónde lo arrojó? A la tierra donde moramos nosotros. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay un pasaje muy importante, porque dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Entonces, si se maravillarán sobre él, cuando fue arrojado a la tierra, los moradores de la tierra son los seres humanos que fueron creados posteriores a los ángeles. Entonces, si los moradores de la tierra se maravillarán de él, pregunto, ¿la imagen de Satanás tendría que ser de miedo, de terror? ¿Uno se puede maravillar de alguien que le infunda temor? ¿De alguien que sea físicamente horrible, que tenga una figura maligna? Yo creo que nadie se maravillaría de alguien así. Entonces, ¿por qué nos venden una figura de Satanás, de un ser que infunde miedo, temor, alguien maligno? Satanás no trabaja de esa manera. Satanás susurra al oído, coloca su corazón. A las personas hace que se enaltezcan y que quieran ser semejantes a Dios. Ese es el corazón de Satanás. Si Satanás se muestra como alguien así, como la imagen inicial, una criatura con cuernos, con ojos malignos, con colmillos, con cola de color rojo, con un tridente, ¿quién se va a maravillar de él? Uno no se puede maravillar de alguien del cual tiene temor. Y al final dice, y para siempre dejarás de ser. Satanás ya fue vencido. Una vez fue derrotado por Dios y lo arrojó a la tierra. Y conforme a lo que está escrito en la Biblia, finalmente su destino final será el infierno. Entonces, si Satanás opera actualmente
en los moradores de la tierra, en los seres humanos, nosotros ¿de qué manera podemos resistir a él? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En Apocalipsis 12, de los versículos 7 al 9, vemos la batalla entre Satanás y sus ángeles versus Dios y sus ángeles. Hubo una batalla en el cielo porque el corazón de Lucero, el corazón de Satanás se enalteció y se volvió enemigo de Dios. Aquí dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Satanás al enaltecerse se rebeló contra Dios y luchó, quiso destronar a Dios, pero no pudo vencer. ¿Y qué pasó? Fue derrotado. ¿Y a dónde fue arrojado? A la tierra. Por eso nosotros vemos en Génesis capítulo 1 que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, en tinieblas. Esas tinieblas, esa oscuridad, ese desorden, ese vacío, ese caos que había en la tierra, ¿por quién era producido? Por Satanás. Que Satanás dejó de ocupar el lugar privilegiado que tenía y fue arrojado a la tierra. Entonces, Satanás era dueño de la tierra, por eso estaba en tinieblas. Pero Dios y su infinito amor quiso transmitirlo a una nueva creación. Esa nueva creación somos nosotros, los seres humanos. Por eso si nosotros vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 12, Satanás opera en los moradores de la tierra. Por eso en el versículo 12 está escrito, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha descendido a nosotros con gran ira. Esa ira es debido a que fue expulsado, fue derrotado. Entonces, como el ser humano pasó a ser la creación privilegiada de Dios, Satanás quiso que el ser humano se corrompa. Por eso comenzó a tentarlo, a colocar su corazón en el hombre, para que el hombre, el ser humano, se aparte de Dios, se aparte de la voluntad de Dios. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué dice aquí? Sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ya fue derrotado, ya fue vencido. Entonces nosotros tenemos que tener establecido en nuestro corazón la palabra de Dios, en la cual, si Jesucristo mora en nuestro corazón, Satanás no puede vencernos. Si nosotros vemos Efesios capítulo 2 y 3, podemos ver de qué manera opera Satanás en el ser humano. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo opera Satanás? A través del pensamiento. Satanás no es como lo vimos en la imagen, esa criatura de color rojo que infunde temor, miedo, apenas la vemos. Satanás es espíritu. Entonces, ¿de qué manera trabaja este príncipe de la potestad del aire? A través de los pensamientos. Satanás comienza a hablarte al oído y al oído te dice que te pongas en contra de Dios. Quiere que tú seas semejante al Altísimo. ¿Y nosotros cómo podemos comprobar esto? Vamos a ver Satanás cómo tienta al ser humano. Si vemos Génesis capítulo 3, el versículo 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué corazón está infundiendo a Eva Satanás? O la serpiente antigua, como hemos visto que es otro apelativo que recibe Satanás. Seréis como Dios. ¿Ese corazón de quién es? Ese corazón no es propio del ser humano. Ese corazón es de Satanás.
conforme nosotros hemos visto en Isaías, ¿no? En Isaías, ¿qué se mencionaba? Seré semejante al Altísimo. Y aquí, ¿qué se menciona? Seréis como Dios. Ese corazón no es del ser humano. Ese corazón es de Satanás. Entonces, ¿el ser humano qué hizo? Dejó de lado la palabra de Dios. ¿Y qué recibió? La voz de Satanás a través de la serpiente. Esa voz de Satanás le dijo, no moriréis, pero Dios le había dicho que si comía ciertamente moriría. Y Satanás, contrario a Dios, le decía, no morirás, vas a ser como Dios, por eso Dios no quiere que comas. Si Satanás se presenta como esa criatura que infunde temor, Eva, ¿qué hubiera hecho? Hubiera corrido espantada, pero se presentó de una manera amable, amigable, susurrando al oído, diciendo cosas bonitas, adulando. Así trabaja Satanás. Satanás no es como lo pintan en las películas, alguien que infunde temor, no. Al contrario, Satanás se muestra como un amigo, como alguien cercano a ti, que susurra a tu oído para que tu corazón poco a poco se aleje de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Satanás también tentó a Jesús. Jesús vino a este mundo, Jesús vino a la tierra y fue tentado por Satanás. Si nosotros vemos San Mateo capítulo 4, del versículo 8 al 11, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así le dijo Satanás a Jesucristo. ¿Qué le ofreció? ¿Alguien puede ofrecer algo que no es de él? No. Entonces Satanás es dueño de ¿qué? Dice aquí. Es dueño de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él ya es dueño del mundo. Eso le ofrece a Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué le dice? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, Satanás le dejó. ¿Cuándo le dejó? Cuando Jesús le reprendió. Vete. Satanás obedece y se va. Satanás obedece y se va. ¿A qué obedece? A la palabra de Dios. Jesucristo le habló. ¿Y qué sale de la boca de Jesucristo? La palabra de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Entonces, Satanás inicialmente comenzó a tentar con la palabra de Dios también, porque Satanás conoce al derecho y al revés la Biblia. Pero no puede vencer a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios le dice, vete, Satanás solamente puede irse. Entonces, Jesús le dijo, vete, y Satanás se fue. Entonces, Dios nos dio la salida. Si por medio de la boca de Jesús, por medio de la palabra de Dios, Satanás se fue, entonces nosotros, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, también tenemos esa autoridad para repeler a Satanás, para echar a Satanás, para apartar a Satanás. Por nosotros mismos no tenemos ese poder, porque el ser humano es más débil que un ángel. Un ángel tiene más poder que el ser humano. El ser humano es una creación muy débil. El ser humano por sí mismo no puede vencer a un ángel. ¿Por qué? Porque el ángel es una entidad superior. Entonces, como el ser humano no puede vencer a un ángel, el ser humano no puede vencer a Satanás y a su tentación. Pero Dios sí nos dejó una salida, porque no es que el ser humano venza a Satanás, sino la palabra de Dios, Jesucristo que está en nuestro corazón, puede vencer a Satanás y su tentación. Si nosotros vemos 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Toda tentación que viene del diablo es porque Dios le ha permitido a Satanás operar en el ser humano. Si nosotros vemos en un programa anterior acerca del inicio de la corriente del mundo, vimos que cuando Dios maldijo a la serpiente, dijo, comerás polvo de la tierra todos los días. El ser humano fue hecho del polvo de la tierra, quiere decir que Satanás se alimenta de nosotros. Por eso es que Dios le dio
esa autoridad para poder tentar al ser humano, para poder alimentarse de él a través de los pensamientos, corromperlo, hacerlo apartarse de Dios. Pero así como Dios permitió a Satanás operar de esa manera, también nos dio una salida a través de Jesucristo y la palabra de Dios. Por eso, si nosotros tenemos seguridad en nuestro corazón acerca de la salvación, si nosotros tenemos establecida la palabra de Dios en nuestro corazón, venga la tentación que venga, nosotros podemos resistir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuevas fuerzas. Dios nos ha dado nuevas fuerzas por medio de su palabra. Por eso es que cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, él pudo resistir esa tentación. ¿Qué otro hombre podría resistir a una mujer que le seduce? Por sí mismo, difícilmente. Pero porque tenía la promesa de Dios en el corazón, tenía la palabra de Dios en el corazón, José pudo resistir. ¿Acaso José no era hombre? Era hombre. Pero la palabra de Dios le dio esa nueva fuerza con la cual pudo superar la tentación. De la misma manera nosotros, si tenemos establecida esa palabra de Dios, esa promesa de Dios en nuestro corazón, podemos resistir la tentación de Satanás. Satanás ya fue vencido. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás ya fue vencido por Dios. Como vimos anteriormente, le queda poco tiempo. Ese tiempo afecta al ser humano, porque si nosotros hemos visto en programas anteriores que Dios es alfa y omega, para Dios todo lo ve en un solo tiempo. Pasado, presente y futuro del hombre, Dios lo ve en un solo tiempo. Quiere decir que para Dios, Satanás ya fue vencido. Entonces, si nosotros miramos con la vista de Dios, por más que el tiempo del hombre todavía no acabó, para Dios ya terminó. La consumación de los siglos ya acabó. Entonces, si nosotros vemos con esa vista, claramente podemos tener esa seguridad de que Satanás ya fue vencido. Y si ya fue vencido, su poder ya no tiene influencia en mí. El día de hoy hemos conocido, escudriñando la Biblia, detrás de la Escritura acerca del origen de Satanás. Si ustedes tienen más dudas al respecto del programa que desarrollamos el día de hoy, o si tienen otras preguntas, sugerencias que nos quieren dar al programa, siéntanse en total libertad de escribirnos a nuestras redes que aparecen a continuación y nosotros gustosamente las responderemos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.